Y en el día de hoy estamos celebrando Pentecostés. Today we're celebrating Pentecost. Y no sé si usted a lo largo de esta semana, en anticipación a lo que íbamos a estar predicando este domingo, I don't know if in anticipation of what we were going to be preaching with this week, usted ha estado orando por una visitación del Espíritu Santo. if you've been praying for a visitation from the Holy Spirit, Orando por tener de Dios un fuego nuevo, un renuevo en lo espiritual. praying for a spiritual reawakening, a new fire in your soul. Bueno, si no lo has estado haciendo, esta es una buena mañana para hacerlo. Well, if you haven't been doing it, today's a good day to start. Dile al que está a tu lado, hoy es un buen día para ser lleno del Espíritu Santo. Say to the person next to you, today is a good day to be filled with the Holy Spirit. Y es maravilloso que Josué está traduciendo hoy este mensaje. And it's great that Josué is translating today's message. ¡Aleluya! Así que si usted tenía en mente invitar a alguien que hablaba solamente inglés a la iglesia, So if you had the idea of inviting someone that only speaks English to church, pero su excusa era que no se predicaba en inglés, but your excuse was that we don't preach in English, la excusa se tiene que ir por la ventana ahora. the excuse is out the window. ¡Aleluya! Hallelujah. ¡Gloria a Dios! Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos. Let's go ahead and open our Bibles in Book of Acts, Vamos a ir al capítulo número 1. chapter 1. Vamos a estar leyendo un verso muy conocido por todos. Quizás algunos de ustedes hasta lo han memorizado. This is a very well-known verse, and maybe some of you have even memorized it. Vamos a leer Hechos capítulo 1 We're going to be reading Acts 1, del verso 6 al 8. verse 6 to 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? You don't have it. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy quiero hablarles bajo el título So today I want to talk to you guys about this message under the title, Esperando la promesa del Espíritu Santo. Waiting on the Spirit, or the promise of the Holy Spirit. En el libro de Hechos, de hecho es llamado el libro de Hechos de los Apóstoles. The book of Acts, which is known as the book of the Acts of the Apostles, Muchos otros teólogos y maestros many other theologians and masters han dicho que no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, say that this isn't the book of the Acts of the Apostles, sino que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. but rather the Acts of the Holy Spirit. De hecho, nosotros estamos aquí As such, we are here today por la obra del Espíritu Santo. because of the act of the Holy Spirit, because of the will of the Holy Spirit. Nosotros estamos aquí porque Jesús mismo prometió y dijo We are here because Jesus Christ himself said and promised que Él edificaría su iglesia that he would edify his church, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. and the doors of hell would not prevail against them. Por más de 2000 años, For more than 2,000 years, el infierno ha estado tratando de detener la iglesia de Cristo, hell has been trying to hold back the church of Jesus, parar la obra del Señor, stop the will of God, detener o desanimar a los predicadores, detain the pastors, slow them down, destruir y dividir la iglesia. to destroy and divide the church. Pero el Espíritu Santo no lo ha permitido. But the Holy Spirit has not allowed it. Si el Espíritu Santo está en medio nuestro, If the Holy Spirit is around us and within us, nada va a detener lo que Dios quiere hacer. nothing can stop what the Lord wants to do. Si tú oras a Dios y le dices que te llene de su Espíritu, If you pray and ask for the Lord to fill you with His Spirit, el plan y el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. the plan and the purpose for your life will be fulfilled. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a esperar? The question is, are you willing to wait? ¿Estás tú dispuesto a esperar? Are you willing to wait?
O estarías muy desanimado si el tiempo pasara y no vieras las cosas suceder. Slow, do you get tired if you don't see the things that are coming in the future? Bueno, el problema de los apóstoles es que podían haber tenido la misma inclinación Well, the problem with the apostles is maybe they had the same kind of disposition, o la misma tentación or the same temptation, a no esperar lo que se había to prometido. not wait for what was coming and what was promised. Y lo que se había prometido era precisamente el derramamiento del Espíritu Santo, And what was promised was exactly the descending and the entering of the Holy el Spirit. cual ocurrió en el día de Pentecostés. Diga conmigo, día de Pentecostés. That happened on the day of Pentecost. Diga conmigo, día de Say with me, Pentecostés. Pentecost. If you speak English, you better say it too. Entonces, allí en aquel día, era un día muy importante. So that day was a very important day. Era una de las celebraciones de las fiestas judías. It was a special celebration for Jewish faith. Lo que estaba tomando en aquel lugar, lo que estaba tomando lugar en Jerusalén, What was happening in Jerusalem? era que estaban celebrando la fiesta de la cosecha. They were celebrating the worship of, or the harvest. They were celebrating the harvest. Y mientras esta era una fiesta en la cual ellos se reunían para agradecer a Dios por todas sus provisiones. And so this was a day that they all came together to worship God and give thanks for their provisions. Celebraban los primeros frutos que habían recibido de la cosecha, They would give thanks for the first fruit, por la abundancia for espiritual. the abundance of spirit. Y en el Antiguo Testamento el pueblo recogía el trigo en el día de Pentecostés. And so in that time, the town, the people would pick up their wheat that day. Pero en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, the day of Pentecost, comenzó la más grande cosecha espiritual. the bigger harvest, the spiritual harvest, La cosecha de salvación de almas y el nacimiento de la iglesia. the harvest of salvation for the church. So, el día del Pentecostés nos recuerda el comienzo de la gran cosecha. So the day of Pentecost reminds us of the spiritual harvesting, Y no cualquier cosecha, and not just any harvest, sino la cosecha de nuestra salvación y de nuestra redención. but the harvest of our faith, of our salvation. Aquella era una fiesta que también le recordaba al pueblo lo que había pasado en el monte Sinaí. This is also a festival of a reminder of what happened in the Mount Sinai. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? What happened in Mount Sinai? Dios se mostró al pueblo de Israel con fuego, The Lord showed himself to the people in son- fire sonido estridente, and a blazing sound. y las tablas de la ley dice que fueron escritas por la mano de Dios con fuego. And it said that the Ten Commandments were written by hand, Pero por la desobediencia del pueblo, but because of the disobedience of the people, dice que más de 3.000 personas murieron, como 3.000 personas. 3,000 people died. Pero en el día de Pentecostés, But on the day of Pentecost, a diferencia, to the difference of that event, sí hubo un sonido there estridente, was a huge sound. se vio lenguas de fuego There were repartidas, tongues of fire, pero no hubo personas que murieron. but there wasn't death. No, hubo personas que recibieron la salvación en Cristo Jesús. En el día de Pentecostés judío se recogía el trigo, In the day of Pentecost, we picked up a wheat. pero en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, But in the book of Acts, the day of Pentecost, Dios comenzó a recoger naciones. God began to pick up and collect nations. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Praise the Lord. Porque tú eres de esos que el Señor ha comenzado a cosechar para su gloria. Ahora, quiero por un momento ver cómo en el Antiguo Testamento esta era una promesa esperada. So I want to take this moment to look and see how this was promised in the Old Testament. En el libro de Joel, capítulo 2, verso del 28 al 29, In the book of Joel, chapter 2, verse 28 and 29. dice el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Léelo completo. y profetizarán vuestros hijos y vuestras The hijas. good word says, and afterwards I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall receive prophecy, or shall prophesy. De hecho, esto es uno de los textos más proféticos sobre el día de Pentecostés. Now this is one of the most important prophecies for Pentecost. ¿Por qué? Why? Porque el propio apóstol Pedro, Because the apostle Peter, cuando ellos fueron llenos del Espíritu when they were Santo, filled with the Holy Spirit, y comenzaron muchos a decir, no, estos están llenos de mostos, and están many borrachos. people said these people must be drunk.
dijo, no, ellos no están He borrachos. said, no, they are not drunk. Es la hora novena del día, solamente a las 9 de la mañana. It's only 9 in the morning. Es que esto es lo que había profetizado el profeta Joel. It's because the prophet Joel had prophesied this already. Este es el derramamiento del Espíritu Santo This is the coming of the Holy que Spirit habíamos esperado por that we've generaciones. waited for generations. Gloria a Dios. Glory to God. La promesa esperada The promise that was había sido had cumplida. been completed. Ezequiel capítulo 36, verso del 26 al 27. Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. It says, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Porque el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit, cuando viene a tu vida, when it comes to your quita life, ese corazón de piedra it takes away that heart of stone y pone un corazón de carne. and gives you a heart of flesh. Él te hace sensible a la voz de It Dios. makes you sensitive to the voice of God. Antes de venir a Cristo, Before coming to Christ, estabas en rebeldía, you were rebellious, en antagonía contra Dios, in antagonism to the sin Lord, su influencia, without His influence, sin su vida en ti. without His life in Pero you. cuando el Espíritu Santo viene sobre When the ti, Holy Spirit comes over ahora you, Él te hace receptible a la voz now del He makes you Padre. receptive to the Ahora voice tú of the puedes llamar a Dios Padre. Now you can call the Lord Ahora Él puede guiarte. Father. Ahora tú puedes venir a Él confiadamente. Now you can come to Him Ahora tú puedes responder en amor al and Padre. answer in love to the Father. Porque en ti hay un corazón de carne. Because within you there's a heart of flesh. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. That's what the Holy Spirit Es lo que does. sucedió el día de And Pentecostés. that's what happened the day of Pentecost. También Juan el Bautista habló del día del Pentecostés. Also John the Baptist talked about the day Y es of muy Pentecost. importante escuchar lo que dijo Juan el Bautista. It's very important to hear what he said. Porque Juan el Bautista es el más importante de todos los hombres nacidos de mujer. Because John the Baptist is the most important man born of woman. Él dijo, yo a la verdad os bautizo con agua. Pero hablando de Jesús dijo, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. In Matthew 1:8 he says, I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. ¿Quién los bautizaría con el Espíritu Will Santo? baptize us with the Holy Spirit. ¿Quién los bautizaría con el Espíritu? Who is going to Jesús. baptize? Alguien diga conmigo, Jesus Jesús. Christ. Jesús. Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Pero Jesús, quien nos bautiza, también prometió al Espíritu Santo. But Jesus, who baptizes us in the Holy Spirit, also promised the Holy Spirit. En Juan capítulo 7, verso del 37 al 39. In John chapter 7, verse 37 to 39, he says, Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. it says, whoever believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. This he said about the Spirit. En Juan capítulo 14, verso del 16 al In 17. John chapter 14, verse 16 to 17, Habló del Espíritu Santo diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. he says when discussing the Holy Spirit, and I will pray the Father, and he will give you another advocate, Y Él os enseñará todas las and cosas. he will teach you all things. Juan 15, 26. Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. John 15:26 says, but when the advocate comes, he will bear witness about me. Y esto es muy importante que tú y yo lo tengamos en mente. And this is very important for you and me to have in mind. El Espíritu Santo no busca protagonismo en la iglesia. The Holy Spirit doesn't look for protagonism in the church. No, el Espíritu Santo busca revelar a Cristo. The Holy Spirit looks to reveal the Spirit of Christ. El Espíritu Santo busca mostrar a Cristo. He wants to show Christ. De hecho, el libro de los apóstoles dice And the book of the Apostles says que ellos estaban constantemente that they were constantly predicando la palabra preaching the word y predicando a Cristo. and preaching Christ. El Espíritu Santo estaba en medio de The ellos, Holy Spirit was among them, haciendo la obra de Dios, doing the work of God. que era revelar la persona de But that was Cristo. to reveal the person of Christ. De hecho, el apóstol Pablo ora That being said, the Apostle Paul prays para que los discípulos reciban espíritu de revelación, so that the apostles receive a spirit of revelation espíritu de revelación en el conocimiento
del Señor Jesucristo. Our spirit of revelation in the understanding of Christ. So, a medida que nosotros nos acercamos al Espíritu And so Santo as we get closer to the Holy y Spirit, tenemos relación con el we have Espíritu a Santo, relationship with the Holy Spirit. entendemos más a Cristo, We understand more about Christ. buscamos más a Cristo, se manifiesta más Jesús en medio de su Christ iglesia. manifests himself among us more. El Espíritu Santo busca mostrarnos a The Jesús, Holy Spirit looks to show us Christ, revelarnos a Jesús, reveal Christ to us, sus maravillas, His miracles, su grandeza, greatness, su hermosura, beauty, su favor. His favor. Él nos hace más como He Jesús. makes us more like Christ. Él nos hace más como He Jesús. makes us more like Christ. Él nos hace más como He Jesús. makes us more like Christ. Me voy a ir un momento del tema, I'm going to take an aside, pero me voy a mantener en la línea. but I'm going to stay in line. El miércoles estábamos enseñando On Wednesday we were teaching la importancia de la sabiduría. the importance of knowledge and wisdom. Este miércoles nos vamos a reunir aquí en la iglesia, el último miércoles de la semana. This Wednesday, the last Wednesday of the month, we're going to reunite here again. Eso es lo que queremos hacer. Al final de cada mes, reunirnos el miércoles en That's la what we want noche. to do at the end of every month. Come here and pray and worship together on Wednesday. Este miércoles This Wednesday, les voy a estar enseñando I will be teaching por qué la sabiduría de Dios es más importante que la inteligencia artificial. why the wisdom and knowledge of the Lord is more important than the wisdom of AI. Así que no te creas que si usas inteligencia artificial, So don't think that just because you can use AI, tienes tus problemas resueltos. you have all your problems solved. Necesitas la sabiduría de Dios. You need the wisdom of God. ChatGPT no te puede dar sabiduría. ¿Cómo se dice eso en español? ChatGPT can't give you the knowledge. No puede darte sabiduría. It can't give you It can't wisdom. give you the wisdom. It can't give you wisdom. Te puede dar conocimiento, pero no te puede dar Knowledge, but sabiduría. not wisdom. Hermanos, usted necesita sabiduría. Brothers, you need wisdom. Cuando Moisés iba a escoger aquellas personas que iban a construir el tabernáculo, When Moses had the task of choosing who was going to construct the tabernacle, Moisés había tenido una visión celestial del tabernáculo. Moses had seen a vision, a celestial vision of the tabernacle. Pero ahora los que iban a construir el tabernáculo no habían visto el But tabernáculo. those that were going to construct the tabernacle had not seen the tabernacle. Tenían que hacer o construir el tabernáculo exactamente como Moisés lo había They had visto. to construct the tabernacle exactly as Moses had dictated to them. ¿Cómo es posible? No lo habían visto. But how's that possible? They hadn't seen it. Bueno, el Señor le dice que eran hombres llenos de sabiduría y del Espíritu. Well, the Bible says that these men were filled with the wisdom and knowledge of God. Cuando tú tienes la sabiduría que viene de Dios, When you have the wisdom that comes from God, está el tabernáculo, nuestro tabernáculo que es Cristo. our tabernacle, which is Christ, is there. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, And when the Holy Spirit is in our lives, nosotros entonces, con el trabajo que hace el Espíritu Santo, when we are working in the Holy Spirit, podemos ser transformados a la imagen de ese tabernáculo we are celestial. transformed into that image of the tabernacle. which is Así, Christ. así como aquellos hombres escuchaban a Moisés hablar cómo debía ser el tabernáculo, Like those men who listened to Moses and as he dictated how the tabernacle was going to be. la sabiduría que había en ellos, el Espíritu Santo que había en The ellos, wisdom and the Holy Spirit that had filled them les hacía construir exactamente como Moisés lo había visto. allowed them to construct exactly as Moses had said. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. That's what the Holy Spirit does Cuando in your life. escuchas la palabra de When Dios, you listen to the cuando word of God, recibes a Cristo, when you receive eres Christ, transformado a la imagen preciosa del you are Señor. transformed into the precious image of Christ. Hoy Jesús también habló en Juan capítulo 16, versos del 7 al 8. Christ also spoke in John 16 verses 7 and 8. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría. Hojas 2. It is in your advantage that I go away, for I do not go away alone, but the advocate will also come. En Lucas capítulo 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Luke 24:49 says, behold, I am sending the promise of my Father upon you. Entonces los discípulos tenían que entender la importancia de esta promesa. So the disciples needed to understand the importance of this promise. Era tan importante
It was so important que Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. that Christ said, "It is well that I leave." Los discípulos no querían que Jesús se fuera. The disciples didn't want Jesus to leave. Los discípulos no querían que Jesús muriera. They didn't want him to die. Ellos no querían las cosas a la manera de Jesús. They didn't want it the way that Christ had told them it was going to be. Querían las cosas a la manera de lo que ellos entendían, They wanted it the way they could understand, de cómo debían pasar las cosas. the way things should go. Pero Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. But Christ said, "It is to your advantage that I leave. Porque cuando yo me vaya, Because when I leave, yo les enviaré el Consolador. I will send the advocate to you." Entonces ellos tenían que esperar. Dile al que está a tu lado, tenían que esperar. So tell the person to your right they needed to wait. La promesa debía ser The esperada. promise must be waited for. Hermanos, y Jesús le dijo a sus discípulos And Jesus told his disciples que si nosotros, siendo malos, that if we, being bad, sabemos being dar evil, buenas dádivas a nuestros hijos, know to give good advice to our children, buenas dádivas, cosas buenas, good things Good things a nuestros to our hijos, dice que Él nos dará el Espíritu Santo it says he will give us the Holy Spirit a todos los que se lo pidan. to all those who ask. Entonces, ellos habían escuchado al Señor Jesús decir, So they had listened to Christ say os conviene que yo me vaya that it is good for you that I leave, para que venga el Espíritu so that the Santo. Holy Spirit comes. Y habían escuchado al Señor Jesús decir And they heard Jesus say que tenían que orar al Padre para recibir el that Espíritu. they needed to pray to the Father to receive the Holy Spirit. Entonces, el día del And Pentecostés, so the day of Pentecost, eso ellos estaban haciendo. that's what they were doing. Cuando estaban en When Jerusalén, they were in Jerusalem, haciendo exactamente lo que Jesús les dijo, doing exactly what Christ had said to them. que se quedaran en Jerusalén, To stay in que Jerusalem, no se to fueran, not leave, que esperaran la promesa To del wait for Padre, the promise. ellos estaban orando. they were praying. Alguien diga conmigo, orando. And somebody said praying. Ahora, el apóstol Pablo nos dice Now the Apostle Paul tells us que alrededor de 500 personas vieron al Señor Jesús resucitado. that around 500 people witnessed Christ resurrect. Pero solamente el día del Pentecostés habían 120 esperando. But that day of Pentecost, only 120 were waiting for him. ¿Qué pasó con los demás? What happened to the rest? ¿Qué sucedió a los demás? What happened to the rest? Solamente 120. Only 120 left. Eran 500 There were 500 los que witnesses tuvieron la oportunidad de ver a Jesús that resucitado, were able to see Christ resurrected. de tener esta oportunidad gloriosa. Had this amazing opportunity. Sin embargo, de 500, solamente 120 estuvieron dispuestos a esperar. That being said, out of the 500, only 120 were willing to wait. Y quiero hablarles por un momento la importancia de esperar. And I want to tell you about the importance of waiting right now. Es importante que nosotros aprendamos a esperar la llenura del Espíritu Santo. It is important for us to wait for the filling of the Holy Spirit within us. Es importante que aprendamos a esperar en It is Dios. important to wait in God. Que la mano de Dios se mueva. That the hand of God moves. Que sea Dios quien nos That dirija. it would be God that sends us. Que Él vaya delante de That nosotros. He goes ahead of us. Yo en lo personal agradezco muchas veces que no he esperado. Personally, Agradezco muchas veces que no he esperado. I'm thankful of the times that maybe I have not waited. Yes. Momentos que no he esperado. Times that I haven't waited. He tomado acción. I've taken action. He hecho cosas. I've done things. He llamado por teléfono. I've called on the phone. He salido. I've gone He out. actuado rápido. I've acted fast. Y ha sido bueno para mí. And it's been good for me. Ha sido maravilloso porque me ha abierto Because oportunidades. it's open opportunities for me. Hay oportunidades que son como una ventana que se abre. There's opportunities that are like a window when they open. Que tienes que entrar You rápido. have to run straight through. Tienes que correr. You have to run. Le doy gracias a Dios porque a veces he actuado así. I give thanks because sometimes I've acted like that. Porque ha parecido un poco loco. Because it's looked a little strange, a little weird, Pero ha dado resultado. but it's given results. Porque ha sido rápido. It's been fast. Sin embargo, That being said, muchas veces me resulta perturbador. there's many times that I've been decaído, sad, Porque en ocasiones no he esperado. because sometimes I haven't waited. Y todavía me perturba ciertas decisiones. And it still bothers me, these decisions, Porque no esperé. because I didn't wait. No tuve la disciplina para I esperar. didn't have the discipline. No to tuve wait. la calma para I didn't esperar. have the calm. O to si wait. solamente hubiese If esperado. only I had waited. Si solamente hubiese dado un día más. If only I had given it one more day, Un mes más. 1 month more, Un año más. 1 year more, Las cosas hubiesen cambiado. things would have changed. Quizás alguien que está aquí está esperando algo de parte de Dios. Maybe someone in here is waiting for something from the Lord. Y tú dices, Señor, no puedo esperar And you más. said, Lord, I can't wait anymore. No puedo esperar más. I can't wait anymore. Pero Dios dice que si tú
esperas, But the Lord says if you wait, Él cumple sus He promesas. will fulfill His promise. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Fulfill His promise. Los 120 estaban dispuestos a esperar. Los 120 estaban dispuestos a Those esperar. 120 were willing to wait. Ellos orarían hasta recibir lo prometido. They were praying until they received what was promised to them. Orarías tú hasta recibir lo Are you prometido. going to pray until you receive what you want? Esperarías tú. Are you going to wait? Hermanos, ellos habían sido impactados por la resurrección de Cristo. They had been impacted by the resurrection of Christ. Ya no eran los mismos. They weren't the same anymore. Ya la resurrección había cambiado sus expectativas. The resurrection had changed their expectations, La mente, their mind, la experiencia. their experiences. Ya Cristo no era solamente el que había muerto en la cruz. Christ wasn't just that guy that had died on the cross. Lo habían visto They resucitado. had seen him alive again. Esta experiencia parecía suficiente. This experience was enough. Parecía suficiente It seemed enough para transformar el mundo. to transform the world. Para llevar este mensaje a las Take naciones. this message to the nations. Sin embargo, no era suficiente. That being said, it wasn't enough Porque necesitaban al Espíritu Santo. because they needed the Holy Spirit. Tú tienes la Biblia, You have the Bible. es la palabra de Dios, pero necesitas al Espíritu The Santo. Holy Spirit. Vienes a la iglesia, adoras al You Señor, come to church and you worship. pero necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del We Espíritu need the Santo. filling of the Holy Spirit. Ellos tenían algo que había transformado sus vidas. They had something that transformed their lives. Pero Jesús les dijo, no se vayan todavía. But Christ said, don't leave yet. No se vayan para que ustedes reciban el poder del Espíritu Don't Santo. leave so that you can receive the power of the Holy Spirit. Tienes que aprender a esperar. You need to learn to wait. Yo tengo que aprender a esperar. I need to learn Dile to que wait. está a tu lado, tienes que Tell the aprender a people esperar. next to you, you need to learn to wait. And I need to learn. Yo necesito aprender a esperar. Necesito aprender a esperar. William Seymour, líder del avivamiento de la calle de Azusa, William Seymour, leader of the awakening of Azusa Street, dijo, prefiero esperar en Dios una hora más y tener el fuego del cielo que correr delante de Él y producir solamente emoción humana. he said, I would rather wait one more hour on God and have fire from heaven than run ahead of Him and produce only human emotion. Nosotros entonces tenemos que aprender a esperar. So we need to learn to wait. No te apures. Don't hurry up. No te emociones Don't demasiado. get emotional about it. No, busca confirmación. No, look for confirmation. Busca la llenura del Espíritu Look for the Santo. filling of the Holy Spirit. Cuando el Espíritu te llena When the Spirit fills you y quiere que tú hables, and wants you to speak, quiere que tú actúes, wants you to act, Él va a usar inclusive a otras personas He's going to use even other people para levantarte, to bring you para up, to motivarte, motivate you, para animarte a hacer lo que Dios te está llamando. to make you know that it's time for you to act. Entonces, es mejor a veces ser So pacientes sometimes it's better for us to be y patient realmente recibir llenura y confirmación de parte de Dios. and really fill yourself and have that confirmation from God. Y quiero hablarle rápidamente de dos personas. I want to talk to you about two people in particular En el Antiguo Testamento, in the Old Testament que por no esperar en Dios, that because they did not wait in God, casi pierden sus they ministerios. almost lost their ministry. Bueno, uno de ellos perdió su ministerio. Well, one of them did. Lost his ministry. He lost it. Ese fue Saúl. ¿Recuerdan el rey Saúl? That's ¿Cuánto- Saul, the king Saul. ¿Cuántos recuerdan el rey Saúl? Él recibió instrucciones claras del Señor He received very clear instructions from the Lord a través del profeta Samuel through the prophet Samuel. y le dijo, espera que yo llegue And he said, wait for me to get there para ofrecer el sacrificio. to offer the sacrifice. Pero los enemigos del pueblo de Israel eran muchos But the enemies of Israel were many. y Samuel no llegaba. And Samuel wasn't there. Y entonces su ejército comenzó a dispersarse. And so Saul's army decided to start separating. La presión del momento The pressure of the moment hicieron que muchos comenzaran a dejar el campamento. caused many to leave camp. Y de pronto un ejército que parecía mucho en número And all of a sudden, a great number of army started to look y comenzó a perder número porque muchos no podían esperar. started to look less and less because many could not wait. No podían esperar lo que Dios había They prometido. couldn't wait for what God had promised. No podían esperar a que llegara Samuel. They couldn't wait for Samuel. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que Saúl
ofreció el sacrificio a Dios. And so what happened? It says that Saul himself offered the sacrifice to Christ, to God. Y apenas comienza a ofrecer el sacrificio, el humo comienza a subir. And as the sacrifice is being offered and as the smoke rises, Samuel viene llegando. Samuel starts to arrive. Oh, si solamente hubiese esperado un poco más. If only he had waited for a little bit longer. Si solamente hubiese esperado un If poco only más. Saul had waited for one moment more. Si de aquellos 500 If out of those 500, hubiesen muchos más esperado, many more had waited, no hubiesen sido 120 los que it wouldn't have recibieron el been Espíritu 120 Santo el día de that received the Holy Pentecostés. Spirit. Quizás más. Maybe more, Pero no pudieron esperar. but they couldn't wait. Quizás la presión de que ahora les perseguían por haber sido discípulos de Cristo. Maybe the pressure of now being prosecuted by the people for being followers. Ahora Was les enough. hace dejar el aposento alto. It causes them to leave that holy place. Primer día no pasa nada. The first day nothing happened, Segundo día no pasa nada. The second day nothing Pero happens. la oración continúa. but the prayer El continues. clamor continúa. The calling continues. Quizás el cuarto día 50 se fueron. Maybe the fourth day 50 left. Y le dijeron a Pedro, Pedro, And they said to Peter, Peter, disfrutamos tu compañía, thank you for your company, pero tenemos mejores cosas que but we hacer. have better things. Si él ya hubiese llegado, If he had already come, yo me quedaría un tiempo más. I would stay a little longer. Pero no puedo but esperar I más. can't wait anymore. Saúl no pudo esperar más tampoco. Saul couldn't wait anymore. Y ofreció el sacrificio. And he offered the Y sacrifice. Samuel le dijo, locamente has hecho. And Samuel told him, you are crazy for what you've done. A veces nosotros cuando actuamos apresuradamente, Sometimes when we act out of impatience, actuamos locamente. we act crazily. Y Samuel le dice, tu reino no será duradero. And Samuel tells him, now your kingdom shall not continue. Porque Saúl quería resultados rápidos. It's because Saul wanted quick results, Perdió esa estabilidad espiritual but he lost his spiritual stability. y eventualmente perdió el reino. And eventually he Hermano, cuando nosotros no aprendemos a esperar en oración, Brothers, when we don't learn to wait in prayer, escucha bien, listen carefully. cuando no aprendemos a esperar el toque de When Dios, we don't listen for the touch and the word of God, cuando no aprendemos a esperar la llenura de when we Dios, don't learn to wait for the filling of the Spirit, comenzamos a caminar en la cuerda floja we begin to walk loosely. y podemos perder lo que Dios tiene preparado para We can nosotros. lose what God has prepared for us. Así que mucho cuidado. So be very careful. Vivimos en una sociedad que todo tiene que lograrse rápido. We live in a society that everything has to happen quickly. Vivimos en una sociedad que se le promete a la gente volverse rica de la noche a la mañana. We live in a society where it's promised that you can be rich from the morning to the afternoon. Vivimos en una sociedad que le promete a la gente no tienes que esperar, tenlo ya, tenlo ya. We live in a society that everything is right now. You can have it right now. Pero con Dios no funcionan así las But with cosas. God, it doesn't work like that. Hay un tiempo de espera There's a time to wait. porque es un tiempo de preparación. Because there's a time of preparation. Porque es un tiempo donde tu disciplina se estabiliza. Because there's a time where your discipline is stabilized. Porque aprendes a confiar en Dios cuando no ves las cosas. Because you learn to confide in the Lord when you don't see things. Porque ellos podían esperar mientras vieran a Jesús. Why were they able to wait for Christ? Pero no podían esperar mientras esperaban la venida del Espíritu They Santo. couldn't wait for the Holy Spirit. Tenemos que aprender a esperar cuando no vemos la respuesta. We need to be able to wait when we can't see the results. Y esperamos que Dios se manifieste. And wait for the Lord to manifest Himself. Dios quiere decirte en esta mañana, espera, espera, God espera wants en you mí. to wait today. He wants you to wait. Oh hermanos, otra persona que actuó desesperado. Someone else that acted a little bit out of impatience. No perdió su ministerio, He didn't lose his ministry. pero en su vida fue a través de una experiencia transformadora. But in his life there was a transformational moment. Fue It was Moisés. Moses. Moisés sabía que tenía un llamado grande de parte de He knew Dios. that he had a huge calling in front of the Lord. Con 40 años, ¿quién no sabe lo que tiene que hacer? With 40 years of age, how do you not know what you're supposed to do? Si tienes 40 años If you're 40 y todavía no sabes qué tienes que and hacer, you don't know what you have to do, no dejes de venir a la iglesia. No dejes de venir a la iglesia. Moisés sabía, Moses knew. él sabía. He knew. Por eso cuando salió y vio a aquel egipcio golpeando al hebreo, That's why when he went out and he saw the Egyptian beating the Jew, the Israelite, entonces mató a aquel egipcio. killed that Egyptian. Porque él tenía pasión por liberar al pueblo de He Israel. had passion to liberate the people of God. Ese era su llamado, That was his calling. pero intentó hacerlo en su fuerza humana. But he wanted to do it in his humanly power.
antes del tiempo correcto. before the right time. Mató a aquel egipcio pensando que podía comenzar la liberación, He killed the Egyptian thinking he could begin the deliverance. pero sus propios hermanos But his brothers le himself dijeron, ¿quién eres tú said, "Who are you para creerte que eres ahora nuestro libertador? to believe that you are our liberator?" Y entonces, ¿qué terminó haciendo Moisés? And so what did Moses end up doing? Tuvo que huir al desierto, He had to flee. pasar 40 años Past 40 y Dios years in the desert. tuvo que quebrantarlo y prepararlo. And God had to break him. and Entonces, prepare him. luego, cuando llegó el tiempo de Dios, So later when the time of God came, en Éxodo capítulo in 3, Exodus 3, Dios lo llama desde aquella zarza que ardía. God calls him from the burning bush. El llamado de Moisés siempre fue real, The call to Moses was always real, pero el llamado de Dios fue puntual. but the time was not there yet. El tiempo de liberar al pueblo de Israel no era cuando él pensaba, The time for liberation was not when Moses wanted it to be. era cuando Dios había It dispuesto. was when God had set the time for it. Por eso los discípulos le preguntan a Jesús, That's why the disciples asked Jesus, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? "When will you restore the kingdom of Israel?" Y Jesús le dice, no los toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. And Jesus says it is not for you to know the time or the place that God has set for this, Pero recibiréis poder but you will receive power cuando venga sobre vosotros el Espíritu when the Santo Holy Spirit comes over you. y me seréis testigos. And you will be witnesses to me. Por eso Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. And that's why Jesus said, "Do not leave, wait for the promise." Hermano, no todo lo que Dios prometió debe hacerse inmediatamente. Brothers, not everything that God promises should be done immediately. Algunas promesas necesitan preparación, Some promises need preparation. espera, Wait. dependencia del Espíritu. Dependency from the Holy Spirit. Cuando nos apuramos, When we hurry up, nos enojamos, we get angry. We get irritated. atropellamos a la gente a nuestro We alrededor. bother the people around us. We make them fall. Queremos que hagan lo que nosotros pensamos que hay que hacer. We want them to do what we think is right to do. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. To do it our way. Esto es lo que hay que hacer. But this is what we need to do. Pero perdemos la visión de lo que Dios quiere hacer. But sometimes we lose the vision of what God wants to do. Perdemos la estrategia de Dios, el We plan lose de the Dios, strategy of God, su guianza. His guidance. Porque entonces ya no actuamos en amor. Because now we don't act in love. Estamos actuando en nuestro propio deseo y We're fuerza. acting in our own desire and emotion. Que no nos suceda así aquí en la iglesia. That isn't how we're supposed to handle things here. No, debemos tener paciencia We los should unos have con los otros. patience. Debemos amarnos los We should unos have con los love otros. for one another. Debemos dejar que sea que Dios quien nos cambie, nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? We should allow God to transform us Debemos in this dejar que Dios obre en nuestras vidas de tal manera que todos juntos podamos fluir en el llamado y el propósito de Dios. time. We need to allow time for God to work in us so that we can all flow in His purpose. Jesús le dijo al Padre, Jesus said to the de los Father, que me diste no perdí ninguno, "Of the ones you gave me, I lost none. solamente el hijo de perdición. Only the son of destruction." Jesús cuidó de que aquellos discípulos que habían sido escogidos se mantuvieran a su lado Jesus took care that the disciples that He had selected would stay close to Him. y les encomendó a permanecer unidos, And He asked them to stay together, a esperar la llenura del to Espíritu wait for Santo. the filling of the Holy Spirit. Nosotros debemos hacer lo We mismo. should do the same. Debemos ser pacientes los unos con los We otros. should be patient with Debemos one another. amarnos los unos We a los should love otros. one another. Debemos ser llenos del Espíritu Be Santo. filled with the Holy A Spirit. veces no te entiendo, hermano, Sometimes I don't understand you, pero daré mi brazo a torcer a but I will veces. give my arm to let you determine. A veces no te entiendo, hermano, Sometimes I don't get you, pero te daré el beneficio de la duda. but I'll give you the benefit of the Porque doubt. Dios puede estar obrando. Because God could be working. Porque yo solamente veo lo que está delante de mis ojos, Because I only see what's in front of my pero eyes. Dios ve mucho más But allá. God sees way more out there. John Wesley dijo, John Wesley said, Dios hace grandes cosas por medio de aquellos que aprenden a esperar en Él. Amen. God does great things through those who learn to wait on Him. La promesa tendría su cumplimiento en el momento preciso. La promesa de la venida del Espíritu Santo tendría su cumplimiento en el momento preciso. The coming of the Holy Spirit will be fulfilled at the precise time. ¿Cuál era el momento preciso? What was the precise time? El día de The Pentecostés. day of Pentecost. Diga conmigo, el día de The Pentecostés. day of Pentecost. Y en el lugar preciso. And in the precise place. El día de Pentecostés The day of Pentecost. y en la ciudad de And in Jerusalén. the city of Jerusalem. Por eso Jesús les dijo, And that's why Jesus told them, no se vayan de Jerusalén, do not depart from sino Jerusalem, esperen la promesa del Padre. but wait for the promise of the Father. Jerusalén
era el lugar señalado por Dios para iniciar la nueva etapa espiritual. Jerusalem was the place appointed by God to begin the new spiritual stage. Dios hizo descender el Espíritu Santo exactamente en el lugar donde todo parecía haber terminado. God caused the Spirit to descend exactly where it seemed everything had ended. Hay muchas razones por las cuales le puedo hablar por qué Jerusalén fue el lugar señalado para la llenura del Espíritu Santo. There's many reasons that I can discuss about why Jerusalem was chosen as the place where the Holy Spirit would descend. Pero quiero limitarme en esta mañana But I want to limit myself today a decir to tell you que fue aquel mismo lugar donde Jesús fue rechazado, públicamente vituperado, that it was the same place where Jesus was rejected and insulted, donde la cruz fue where levantada the cross was lifted y él sufrió el oprobio, and he suffered, que ahora vería el poder y el fuego del nacimiento de la iglesia. that now Jerusalem would be witness to the rising and the fire of the church. Allí pensaron que terminarían con él. There they thought that Jesus was done. Allí dijeron, si le matamos, se acaba este movimiento. There they said if we kill him, the movement ends. Esto termina en Jerusalén. This ends in Jerusalem. Pero Dios dijo, comienza en But Jerusalén. God said begin in Jerusalem. Ellos dijeron, esto no sale de aquí. They said this doesn't leave here. Pero Dios dijo, de aquí irá a las naciones. But the Lord said from here it goes to the nation. ¿Cuántos alaban a Many Dios? praise God. Porque muchas veces, Because many times en el lugar de tu prueba, in the place of your de test, test, se convierte en el lugar de tu llenura. it becomes the place of your filling. El lugar de tu problema The place of your problem se convierte en el lugar de tu liberación. becomes the place of your resolution. Donde tú pareces que todo ha terminado, Where everything looks like it's over, es donde Dios se manifiesta. that's where God manifests. Porque Él, en aquel lugar en el que tú estás, Because in that place where you are now, quiere mostrarte God wants to show you que Él estaba contigo. that He's been with you. Él ahora te restaura. He restores you. Él ahora te prepara una mesa en presencia de tus angustiadores. There's a table in front of you against your enemy. Jerusalén era el lugar del dolor, Jerusalem was the place of pain, de la traición, of traitorry, de la cruz, of the cross, de la lágrima de los of the discípulos. tears of the disciples. Pero también fue el lugar But it was also the place donde descendió el Espíritu where the Santo. Holy Spirit descended. Fue el mismo lugar donde ellos vieron morir sus sueños, It was the same place where they saw their dreams die. pero fue el mismo lugar donde Dios derramó poder y comenzó una nueva But it historia. was the same place where the story begins anew. Quiero decirte que Dios tiene la costumbre Let me tell you that God has the tendency de transformar escenarios de to sufrimiento transform scenarios of sadness en plataformas de gloria. in platforms of glory. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, si solamente esperas, So if only you wait, si solamente esperas, si solamente confías, if only you have faith, si solamente esperas, if only you si wait, solamente confías. if only you have faith. José dijo al Señor, Joseph said to the Lord, gracias, Thank you. porque tú me has prosperado en la tierra de mi aflicción. Because you have put me to wait in the place of my Si affliction. esta tierra te ha afligido, If this place has caused you affliction, Dios te hará prosperar en ella. God will allow you to prosper. Si en esta tierra has tenido dificultad, If here you've had difficulty, Dios te levantará en God ella. will lift you up in it. O habrá alguien que reciba esta palabra de parte de Dios en su vida en esta mañana y diga gracias, 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 Señor. Porque así ha sido la tribulación. Because that's how the tribulation has been. Así será tu bendición. And that's how your blessing will be. Pentecostés muestra que Dios puede convertir un aposento de miedo Pentecost demonstrates that God can turn a room of fear en un cuartel de poder into a espiritual. headquarters of spiritual power. O no importa por lo que tú estás pasando. Now it doesn't matter what you're going Si through. tú esperas la promesa, If you wait for the promise, si tú oras con if fe, you pray with faith, si no te das por vencido, if you don't give up, si tú sabes que Dios de la noche a la mañana puede cambiar tu historia. if you know from night to morning the Lord can change your story. Dios dice, no te vayas. God says don't wait. No, Dios dice, espera. God says wait. Espera, no te vayas. Don't leave. Quédate en Jerusalén. Wait in Jerusalem. Quédate ahí. Stay right Donde there. hay dolor. Where there is Donde pain, hay aflicción. where there is affliction, Donde no entiendes. where you don't understand, Porque mi poder se perfecciona because my power is perfect en tu debilidad. in your weakness.
Es allí donde mi espíritu te llena. It is there in the struggle where my spirit fills you. Y entonces yo puedo usarte extraordinariamente And then I can use you extraordinarily para mis planes y mis for my propósitos. plans and my purposes. Quiero que piensen por un momento en Pedro, I want you to think for a moment about Peter. lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Comenzó a hablar en el día de He began Pentecostés. to speak in the day of Pentecost. Más de 3.000 personas vinieron a los pies de Cristo. Now more than 3,000 people are among the feet of Christ. Pero imagínense aquellos But imagine those que no vinieron a los pies that de didn't Cristo. come to Christ. Me imagino algunos de ellos diciendo, Pedro, predicando así, I imagine some of them thinking, Peter, praying like that, preaching? si él negó a Cristo, If he denied Christ. él dijo que no tenía nada que ver con He said, I Cristo. have nothing to do with Christ. Pero allí, But there, en el mismo in lugar, that same place, en presencia de los que fueron testigos de su extravío, in the presence of those that witness his treachery, la llenura del Espíritu Santo the filling of the Holy Spirit le hizo ser un testigo poderoso made de him a Cristo. powerful witness of Christ. Tú también, You, en momentos determinados de tu vida, in determined times of your Dios life, tiene que mostrarle a la gente que te rodea God needs to demonstrate to those around que you cuando Él no está contigo, that when He's not with you, no tienes fuerza, you don't have strength. no tienes poder, You don't have power. no tienes habilidad. You don't have ability. Pero cuando el Espíritu Santo te But llena, when the Holy Spirit fills you, cambios ocurren en tu vida. changes happen. Puede ser que no estén de acuerdo contigo, It could be that they're not in line with you. pero la autoridad que Dios ha puesto en tu vida será innegable. But the authority that Christ puts in your life will be El poder undeniable. que saldrá a través de tus palabras, no habrá duda de él. The power that comes out of your mouth, none can deny. Oh, hermanos, hoy puede ser un día de Pentecostés Now, para ti, brothers, today can be a day of Pentecost, así como para los discípulos. just like it happened for the disciples. Quiero hablarle, de hecho, para terminar, And I want to talk to you just to finish acerca de un hombre about one man que experimentó un Pentecostés en su that vida. experimented a Pentecost in his life. Precisamente un día como hoy, un 24 de mayo. Precisely a day like today, May 24th. Les debo el año, I'll give you the year. pero está por el siglo XVII-XVIII. It's 1738. Hoy, un día como hoy, el 27 de mayo, A day like today, May 24th, tengo el año de 1738. in 1738 years, Había un hombre llamado Juan there Wesley. was a man named John Wesley. ¿Habrá alguien aquí que ha oído hablar de Juan Wesley? Are there people that have heard of John Wesley? Este hombre tenía una religión, This person had religion, tenía conocimiento he had bíblico, knowledge. inclusive había sido misionero. He was even a missionary. Era un hombre con disciplina espiritual. He was a man with spiritual discipline. Ya les llamaban metodistas, They called them Methodists porque eran muy devotos a la oración because they were very devout in prayer y a la lectura de la palabra. and to the lecture of the word. Y ellos tenían disciplina, And they had lo discipline. hacían todos los días a la misma They did hora. everything at the same time every day. O yo quisiera hacer un poco más de esa forma Well, I también. would hope that the Lord can give me that same Ah. kind of Y ya les decían metodistas para burlarse de ellos. And so the people called them Methodists to make fun of them. Y ahí nació el nombre de esa denominación que impactaría naciones. And that's where the Durante name of ese tiempo. this denomination would arise. Muchos de nosotros tienen una influencia metodista. Many of us have a Methodist background De lo que Dios hizo a través de este hombre. because of what this man did. Porque los pentecostés transforman vidas. Because the Pentecost changes lives. Los pentecostés cambian The naciones. Pentecost changes nations. Los pentecostés obran en generaciones que vienen. The Pentecost makes effect in the generations to come. Por eso Pedro le dijo esta promesa que hemos recibido And that's why Peter says this promise that we have received, cuando él estaba he predicando. was preaching, Dijo, es para is ustedes for you y para vuestros and hijos for your children. y para todos los que el Señor And for those llamare. that come after. Eso es lo que hace el That's what Pentecostés. the Pentecost does. Y fue lo que experimentó Juan Wesley también. And that's what John Wesley also experimented. Él experimentó un He Pentecostés. had a moment of awakening in his life. Él necesitaba el fuego interior del Espíritu He Santo. needed the Spirit to fill him with fire. Tenía religión, He had religion. tenía llamado, He had a calling. tenía un ministerio. He had a ministry. Había ido a las Américas a predicarle a los He had indios. gone to the Americas to preach to the Pero Indians. mientras regresaba decía, ¿y ahora quién me predica a mí? But when he came back, he said, who's going to preach Se to me? sentía vacío, He felt empty, desanimado, sad, sin fortalezas. without strength. Quizás tú te sientes así también Maybe en you esta feel the mañana. same way. Quizás tú dices, realmente esto de la iglesia es para mí. Maybe you think maybe this isn't for me. Quizás, joven, tú que estás aquí,
Maybe you young people that are in the El mundo te está llamando la the atención. world is calling for your attention. Te está mostrando cosas que parecen mejores para It's ti. showing you things that might look better than the church. Pero déjame decirte, no hay Let me nada tell you. mejor que la llenura del There Espíritu is Santo. nothing better than the filling Si of tú the quieres Spirit. que esa frialdad salga de If tu you want vida that coldness, that emptiness to y leave you, sentir el primer amor, and to feel that first love, sentir el fuego del Espíritu to feel the Santo, fire of the Holy dile al Spirit. Señor en esta mañana, Tell the lléname Lord de that nuevo. to fill you. Lléname de nuevo. Fill me. Si eres tú el que está sintiendo alejarse del Señor If it's you that thinks you want to leave the presence of y the dice, Lord, mira, ya yo no siento que esto es para mí. and you tell yourself, I don't really think this is Yo for no me quiero ir anymore. más a la I iglesia. don't want to go to church anymore. Las cosas allí realmente no me cambian, no me Things llega el don't really- mensaje. Things don't really get to me anymore. Tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida, necesitas la llenura del Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Y así estaba Juan Wesley. And that's how John Wesley was. Y de mala gana dice en su diario And it says in his diary que comenzó a caminar a una calle llamada Aldergate, que iban a tener una reunión de oración. that they were going to have a reunion of prayer En una calle llamada Aldergate. in a street called Aldergate. Y allí dice que se sentó a escuchar, eran unos pocos. And there it says that he sat down to listen Cuidado con los pocos. Amongst a few people, not many. No eran Careful. 500, They weren't 500. eran 120. There was 100. Debían ser 500, It should have been 500, pero eran but 120. it was 120. So, no te preocupes si no ves a muchos hoy aquí. So don't worry if you don't see a lot of people here today. No es quienes están aquí, It's not who is here. es lo que puede pasar si el Espíritu Santo nos llena a unos It's pocos. what can happen here when the Holy Spirit fills all of us. Y allí estaba él sentado de mala gana And there he was sitting a little bitter. y escuchó And he was listening leer el prefacio de Martín Lutero a la epístola de los romanos. And he was listening to Martin Luther's preface of the Epistle of the Romans. Y escuchó cuando lee la escritura, mas el justo por la fe vivirá. And he hears the words, the just will live Por la fe. by faith. Dice que en ese mismo momento, And it says in that very moment, cuando hearing él those escuchó words, esas palabras, sintió su he corazón felt arder. his heart warm. Sintió su corazón arder. He felt the fire enter his soul. Sintió the fire in his heart. Su Sintió el corazón fuego en su corazón. arder. Sintió el poder del Espíritu Santo dentro de He él. felt the Holy Spirit within him. Y salió de aquel lugar, He left that de place. aquella pequeña reunión de oración, Small meeting of prayer. el evento que sacudiría naciones. He felt the beginning of the event that would shake the nations. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo tocó su Because the corazón. Holy Spirit touched his heart. Allí no hubo viento recio. There wasn't just a wind. No vio una lengua visible venir sobre él como el día del Pentecostés. Dios se manifiesta de diferentes maneras. The Lord manifests in different ways. Pero sintió que su corazón estaba encendido por Dios. But he felt his heart on fire with the Lord. Porque el verdadero cristiano no solamente tiene una doctrina en su mente, Because the true Christian just doesn't have doctrine in his sino que tiene fuego en su head. He also corazón. has fire in his heart. Por eso él dijo, sentí mi corazón arder. That's why he said, I felt my heart on Por eso fire. él enseñaba a sus pastores y predicadores, tengan una mente entrenada, That's why he told his pastors and preachers to have a trained mind, pero tengan un corazón ardiente. but have a heart of fire. Habrá aquí alguien que quiere un corazón Is there ardiente. someone here that wants that heart? Habrá aquí alguien que quiere un corazón Is there someone here ardiente. that needs that fire? Habrá alguien aquí que quiere un corazón ardiente. Is there someone here that needs Porque that fire? después que viene ese fuego de Dios, ese toque de Dios, Because once that fire gets to you, viene la expansión, comes the viene el change, movimiento, comes the movement, viene el ministerio, comes the viene el growth, poder de Dios a través de tu ministry and vida. power of Christ. Así como el Pentecostés cambió a discípulos temerosos Just like it changed the lives of those sad disciples, a worried ser disciples, testigos, made them into disciples of witnessing, testigos que impactaron naciones, witnesses that impacted nations, leones sin temor, lions without fear, que predicarían la verdad como un rugido. that would preach the truth like a roar. El corazón ardiente de Wesley The burning heart of Wesley produjo uno de los avivamientos más grandes de la was historia. able to start one of the greatest awakenings in the church's history. Pero el mismo Espíritu Santo But that same Holy Spirit que descendió el día de that Pentecostés, descended in Pentecost, que hizo el corazón de Juan Wesley arder, that burned John Wesley's heart, también puede hacer tu corazón arder can do en the esta same thing mañana. for you and fill you with fire. Porque Dios solamente no llena aposentos, Because God doesn't just fill the altar. porque Él llena
corazones God que fills pueden hearts. transformar He generaciones. fills hearts that can change generations. Y ese patrón sigue siendo el mismo hoy. And that Lord is ours here today. The Dios same. llena vidas para transformar naciones. The Lord fills hearts to change nations. Si tú quieres un corazón arder, ponte en pie en esta mañana. Please stand Vamos a up. orar juntos. Aleluya.